Sigue la incertidumbre en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral continúa postergando el anuncio de la fecha para las elecciones parlamentarias previstas para este año. La presidenta del ente electoral, Tibisay Lucena, se pronunció este domingo y aunque en discursos previos planteó la posibilidad de dar a conocer el cronograma para la votación después de la Semana Santa, el tema sigue siendo un secreto. Durante una entrevista a un canal de televisión local, la rectora del CNE se limitó a decir que la jornada se realizaría en el último trimestre de este año. Además, Lucena salió al paso a las declaraciones de dirigentes opositores que, según ella, han planteado que las elecciones no se realizarán. A las legislativas le precederán procesos primarios por parte del partido oficialista y la opositora Mesa de la Unidad Democrática, que el organismo también va a organizar y en la que ambos grupos políticos escogerán a sus candidatos. La Asamblea Nacional de Venezuela se renueva cada 5 años y el nuevo Parlamento debe instalarse el primer lunes del año 2016. En Caracas, Venezuela, saludamos a esta hora a Vicente Bello, representante de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral. Una buena noche y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en las Américas. No, muy buenas noches a ustedes y muchas gracias por esta comunicación, Carlos Eduardo, y la posibilidad de comunicarnos con la teleaudiencia de NTN 24 en las Américas. No, muchas gracias por su llamada. Bienvenido. Señor Bello, ¿qué le pide en este momento al Consejo Nacional Electoral fijar una fecha, o qué le impide en este caso, para realizar estos comicios legislativos? Absolutamente no existe ninguna razón justificada para que no se realice la convocatoria. Ya en este momento estamos a 6 meses del plazo constitucional definitivo, del límite del plazo constitucional para la realización de las elecciones. El plazo máximo es hasta diciembre y hasta ahora no existe información oficial sobre la fecha de las elecciones. Para que tengan una referencia, queremos decirle que en el año para las elecciones 2010, las elecciones anteriores de la Asamblea Nacional, con un año de antelación, las elecciones se realizaron en septiembre del 2010 y ya en noviembre del año 2009 el Consejo Nacional Electoral había informado oficialmente la fecha de las elecciones, cuántas circunscripciones iban a existir en el país, cómo estaban conformadas cada una de esas circunscripciones, de manera tal que los partidos políticos, los distintos partidos y todos los interesados tuviesen conocimiento de dónde y cuántos diputados iban a ser electos en ese proceso con un año de antelación. En este momento, como le decía, ya estamos a 6 meses y todavía no existe ni información oficial del Consejo Nacional Electoral, tampoco decisión oficial de cuáles van a ser las circunscripciones electorales, y hoy el día viernes pasado, nos enteramos por vía informal, sin que exista todavía una resolución al respecto, de que los diputados al Parlamento Latinoamericano por Venezuela no van a ser electos en esta oportunidad simultáneamente con los diputados a la Asamblea Nacional, aspecto que viola la ley orgánica de procesos electorales y normas constitucionales, porque Venezuela es miembro del PAN Latino de acuerdo a un convenio internacional al cual Venezuela en pasados procesos, en 3 elecciones anteriores de la Asamblea Nacional, los venezolanos elegimos directamente nuestros diputados, nuestros representantes en el Parlamento Latinoamericano, y ahora por un exhorto del presidente de la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral ha informado que no va a convocar a las elecciones del Parlamento Latinoamericano. Nosotros en este momento estamos esperando que el Consejo Nacional Electoral formalice esa resolución, porque eso viola la ley. Es decir, una ley existente no puede ser modificada ni revocada por parte de un exhorto del presidente de la Asamblea Nacional. En Venezuela, como en todos los países latinoamericanos, una ley se reforma, se modifica con otra ley. Entonces, en este panorama de incertidumbre, de falta de informaciones oficiales por parte del ente rector, nosotros hemos estado reclamando, no solo nosotros, todas las organizaciones políticas y todos los interesados, los opinadores, los analistas políticos han estado exigiéndole al Consejo Nacional Electoral que exista un pronunciamiento definitivo sobre las causas por las cuales no lo ha hecho, en todo caso que convoque las elecciones de la Asamblea Nacional. Señor Bello, denuncias apuntan a que el ente electoral estaría buscando opciones para beneficiar al oficialismo, como la modificación de los circuitos electorales y además la asignación de diputados a estos circuitos. ¿Qué información maneja usted? Sí, bueno, efectivamente, se han publicado proyectos
que estamos en la misma situación de no existe todavía ninguna decisión oficial. Existen proyectos en los cuales se hacen modificaciones a las cantidades de diputados que van a ser electos por cada uno de los estados. El problema fundamental es que el gobierno de Nicolás Maduro tiene un fuerte rechazo en la población. Aproximadamente entre el 80 y el 82% de la población rechaza la política de Nicolás Maduro. Eso incluye naturalmente no solo a partidarios de la oposición, sino incluso partidarios del partido, de los partidos oficialistas. Incluso varias organizaciones ya de adherentes a ese partido han hecho pública la decisión de constituir partidos aparte y separarse del PSV. Sin embargo, esta es una situación de total incertidumbre porque hasta ahora son comentarios, si se quiere, pero no hay decisión oficial al respecto del organismo rector. Y nosotros señalamos que eso se debe a las dificultades internas que existen en este momento en el partido oficialista para la selección de sus candidatos y por esa circunstancia, esas dificultades internas en las cuales prácticamente ese partido está ante una división y es públicamente conocido de que existen muchas corrientes internas, entonces toda esa incertidumbre y esas dificultades internas terminan reflejándose en las decisiones del órgano comicial. Y eso es lo que está trayendo todo este conjunto de incertidumbre y de falta de decisiones. Esa es la situación real existente hasta este momento, cuando faltan apenas 6 meses para la fecha en que deben realizarse esas elecciones. Ahora, señor Bello, ¿este retraso en la fijación de la fecha para las elecciones podría afectar a los nuevos votantes, por ejemplo? No, porque al respecto se está haciendo bastante esfuerzo, el registro electoral está abierto, todos los nuevos votantes pueden inscribirse. Lo que no está claro es cuándo ese proceso se va a cerrar para poder realizar las auditorías respectivas de cuántos son los electores que van al proceso, cuántos por cada una de las circunscripciones, y nosotros podamos hacer una auditoría sobre si el crecimiento y la movilidad de electores de un estado a otro tiene un comportamiento normal o no, y también dónde van a estar ubicados definitivamente esos centros de votación donde se realizarían las elecciones previstas para este año. Esas son informaciones bien importantes, pero hasta ahora lo único que existe es un retraso en el conocimiento de la información, pero el proceso en sí todavía puede realizarse, es decir, convocándolo todavía en el mes de mayo, en lo que falta el mes de mayo, tendríamos tiempo para que el Consejo Nacional Electoral termine de organizar todo ese proceso antes que finalice el mes de noviembre o primera semana de diciembre, que es lo más probable que nosotros consideramos en este momento. Pero en general la mayor afectación que existe es en términos de opinión pública y conocer de manera formal y oficial cuáles son las elecciones que se van a realizar, cuáles son las cantidades de diputados a elegir por cada uno de los estados, y este aspecto de los diputados al Parlamento Latinoamericano, que ya lo he referido, que es completamente ilegal el que el Consejo Nacional Electoral no vaya a convocarlo. Agradecemos a Vicente Bello, representante de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral, por habernos acompañado en el informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en las Américas. Muchas gracias a ustedes por esta llamada, muy agradecido.